para todos. Espero que la bendición más especial de parte del Señor pueda cubrir sus vidas hoy siempre, siempre recordando y agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos da de unirnos a través de la tecnología en oración y unirnos en su palabra. Yo espero que todos podamos ser fortalecidos en la palabra del Señor, que podamos tomar un tiempo especial para orar, para acercarnos a Jesús y mirar la posibilidad de crecer en el mundo del Señor. Recordemos que el crecimiento del cristiano se mide diferente a lo que la física y lo que los seres humanos entendemos o percibimos. El cristiano crece a la medida que va muriendo a sí mismo y a la medida que va reconociendo la grandeza del Señor. Eso lo aprendimos ayer. Hoy yo quisiera tratar con ustedes otro tema interesante, los evangelios. Recuerden que estamos trabajando oración y poder en los evangelios y estamos tratando de resaltar aquellas oraciones que no son litúrgicas, no son oraciones que se registraron como tales, como oraciones, sino expresiones del alma, que son oraciones también en la amplia definición de lo que es una oración, y que nos enseñan lecciones interesantes, lecciones básicas para orar y para crecer en nuestra relación con Dios. Esta vez quiero hablarles de la historia del fariseo y el publicano que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y quiero leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Pero antes vamos a tener una oración una vez más. Querido Señor, en tu nombre queremos abrir tu palabra. Nosotros no merecemos recibir tu presencia. Nosotros no merecemos que tú hables a través de nuestros labios. Pero yo te pido en este momento, por tus méritos, por tu amor infinito y misericordia, que tú le hables a cada una de las personas que ahora nos escuchan. Que tu palabra sea eficaz, que tu palabra sea poderosa, que las vidas puedan ser transformadas a la luz del poder del Espíritu Santo expresado en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Es en tu nombre que oramos. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia se desarrolla en un marco muy especial, y yo quiero destacar solo 2 puntos del marco en que se desarrolla esta historia. Primero, un punto literario, donde lo colocó el evangelista Lucas, y segundo, me gustaría ver un poquito del contexto social en que Jesús dijo esta parábola. En el versículo 1 del capítulo 18, el evangelista nos da un detalle bien interesante que nos va a ayudar a entender
lo que pasa después. Hay dos parábolas consecutivas en el capítulo 18 de Lucas, comenzando desde el versículo 2 y que termina en el versículo 14. Ya en el versículo 15 comienza no una parábola, sino una narrativa histórica de cuando Jesús recibió a los niños y bendijo a los niños, y luego entonces viene la famosa historia del joven que se acercó, el dignatario que se acercó a Jesús a preguntar qué había que hacer para tener la vida eterna, y porque era muy rico no quiso hacer lo que Jesús le sugirió, y entonces todo lo que esto desprendió, toda la discusión que desprendió lo que hizo este hombre, luego los discípulos y Jesús tienen una conversación allí, y entonces luego está la historia de la cual hablamos ayer, de el ciego Bartimeo. Es bien interesante cómo está organizado el capítulo de Lucas. Yo quiero decirte que los evangelistas no organizaban sus historias al azar, ni siquiera lo organizaban de forma cronológica tampoco, lo organizaban temáticamente, lo organizaban con una intención especial. El versículo 1 nos dice que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense la secuencia ahora, es como el título general del capítulo. Luego viene esta parábola de la mujer que le insistió, la viuda que le insistió y le insistió un juez para que se le hiciese justicia, y ya el juez estaba hastiado de la mujer y luego le concedió lo que la mujer pedía. Y luego el Señor dice, y si eso lo hace un hombre malo, ¿no será que Dios va a hacer mejor? Que Dios, que es amor, Dios que es compasión, va a actuar con justicia para aquellos que le claman de día y de noche. Dice el Señor, se tardará Él en responderles. Sin embargo, el versículo 18 nos da, 8 nos da una triste realidad, porque Jesús dice cuál es la razón por la cual cada día los hombres sienten que Dios responde menos sus oraciones, y es porque la fe en la tierra está escaseando. Luego viene esta parábola, de la cual vamos a hablar, vamos a analizar en más detalles en un ratito, y luego viene el asunto de los niños, como ya les dije, y cuando Jesús bendice a los niños, Jesús dice que cualquiera que no sea como uno de ellos no recibe el reino de Dios, no puede recibir el reino de Dios. También está ligado esto al tema de la oración. Primero Jesús, recuerden que Jesús está hablando allí de forma consecutiva de la actitud correcta que hay que tener para la oración, sobre la necesidad de orar primeramente y sobre cuáles actitudes tú debes tener hacia la oración. Bueno, en lo subsiguiente del capítulo, entonces cambia un poquito la temática. Todavía el Señor sigue hablando de actitudes del alma, pero ahora no tan cercano al tema de la oración. Habla de la actitud del hombre que es rico y que viene con todos sus bienes, y con toda su trayectoria como un seguidor y un obediente de Dios, y recita incluso parte de los mandamientos al Señor, tratando de encontrar solución al problema existencial que él tiene, porque si él está obedeciendo, porque él duda acerca de la vida eterna. Parece ser que con simplemente obedecer los mandamientos no se logra la vida eterna. Entonces parece una herejía lo que estoy diciendo, es una realidad. Si usted saca el poder y la justicia del Señor de su vida, no importa que obedezca o no, es verdad que vas a obedecer legítimamente los mandamientos. Entonces sigue el Señor hablando de estas actitudes, las actitudes del corazón.
y termina el capítulo con lo que hablamos ayer del ciego, que también tenía una actitud correcta. Dos cosas rápido aquí en el capítulo. Número uno, el Señor nos está hablando de una actitud cuando vamos a orar. Una actitud cuando vamos a orar. La primera, la primera de las actitudes que el Señor destaca es la necesidad de ser constantes en la oración. Y la segunda es algo un poquito más intangible, un poquito más profundo. Es el hecho de qué actitud lleva tu corazón cuando tú llegas al Señor. Hay dos hombres que van al templo, lo cual era común, ir al templo a orar. El templo de Jerusalén no era un lugar de reunión masiva para adoración, para estudio. La gente hacía eso en las sinagogas, pero al templo se iba a orar, y esto era común. La gente trataba de orar en el templo porque sentía que se estaba acercando más a Dios. El templo era concebido como la casa en que Dios habitaba. Las sinagogas no eran concebidas como casas de Dios, sino como lugares de aprendizaje, lugares de expansión cultural, lugares de desarrollo comunitario de lo que son aspectos importantes de la cultura judía y de la religión judía. Entonces ahora estos hombres van al templo, probablemente estaban de frente porque no podían entrar hasta el santuario, estaban en el atrio, que es hasta donde se les permite entrar a las personas comunes, y según el tema de la parábola, estos dos comienzan a orar. Parece que estaban cerca, porque hay uno que está viendo al otro, y hay otro que no lo está viendo a él. Y eso es importante. El primero es un fariseo, y aquí quiero hablar un poquito un aspecto social. Miren, hablando de un fariseo y un publicano, solo un maestro como Jesús, sagaz, inteligente, arriesgado, con un mensaje sobrenatural, podía ocurrírsele poner en la misma historia ambos personajes. Porque si uno era el norte, el otro era el sur. Si uno era el hielo, el otro era fuego. Si uno estaba en un extremo, lo que quiero decir, el otro estaba en el otro, a nivel social. No solo en aspectos económicos, porque probablemente el publicano era más rico que el fariseo, sino en aspectos como eran concebidos socialmente y religiosamente esta gente. En el tiempo de Jesús, un fariseo era visto como lo más puro, lo más santo, y estaba en el punto más alto, junto con los saduceos. Cuando usted ponía una línea vertical para medir la espiritualidad de la gente socialmente, el fariseo estaba en el tope de dicha línea vertical, y el publicano ni siquiera aparecía ni en la parte de abajo, porque era considerado un traicionero. El fariseo era visto como alguien piadoso, alguien bueno, y déjeme decirle que no es que los fariseos eran personas malas, no. Los fariseos eran personas que originalmente tenían una muy buena intención, y la intención era ser obedientes, guiar al pueblo en obediencia perfecta y plena, para que Dios restaurara a Israel. El problema de los fariseos fue que los fariseos se enfocaron demasiado en los aspectos externos de la obediencia. Y aquí se nos advierte a nosotros mismos de un peligro que nosotros podemos correr. Y yo quisiera relacionar esto con la oración ahora. No solo con la salvación, sino también con la oración. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? ¿Qué hay que decirle a Dios para que Él nos escuche? Este hombre trajo una hoja de vida, el fariseo, un currículum vitae, expresando quién él era, lo que él hacía, lo que él no hacía,
cuáles eran sus actos. Dios lo sabía. Y ninguna de las cosas que él menciona allí es mala. Todo lo que él dice que es bueno. Todo lo que él dice que hace es bueno. Ni siquiera es bueno. Todo lo que él dice que hace es requerido por Dios. Está en la ley de Dios. O sea, el hombre es un obediente. Pero me llama la atención que en la parábola, en la trama de esta parábola, este hombre es el villano. Este hombre no es el bueno. Este hombre no es el que merece el mérito ni el aplauso. El tipo, a pesar de que está haciendo las cosas bien, tiene una actitud incorrecta. Incorrecta. Fíjate, para Dios lo más importante en la oración, cuando tú abres tu corazón a Él, no es quien tú eres, ni siquiera lo que tú haces. Para Dios lo más importante es la actitud. La actitud ni se ve, ni se oye, ni se escucha. La actitud de los hombres no es explícita. A veces mis actos revelan mi actitud. Pero en el caso del fariseo, sus actos no revelan la actitud. Sus actos eran engañosos. Sus actos eran solo un manto externo. Y lo que había dentro de él era totalmente diferente. Por eso Jesús en otra ocasión le dice a los fariseos: ustedes lo que son sepulcros blanqueados. Blanqueados. Y yo he caminado por algunos cementerios algunas veces, no es que me gusta, pero me ha tocado caminar. Y son, a veces tienen, a pesar de que son lugares de dolor y derrota aparentemente, ¿no? Porque allí es el destino de los seres humanos, la muerte. Usted ve algunas cosas bellísimas allí. Hace un tiempo visité un cementerio que es un museo de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial en Asia, y yo lo visité y, hermanos, miren, eso es impresionante. Bueno, la gente va a tomarse fotos, la gente va a esparcirse, a leer, parece un parque. Yo siempre pregunto, ¿y qué hay detrás de todo? Detrás de todo, o sea, lo que hay es cuerpos destruidos, osamentas. Y siempre recuerdo que por bonito que se vea lo externo, lo más importante es lo que hay adentro. Bueno, este hombre era un sepulcro blanqueado porque sus actos, su hoja de vida, no revelaba correctamente lo que él era, lo que había dentro de él. Y eso es una invitación a nosotros a la reflexión, porque nosotros podemos estar confiados en las cosas que hacemos. Y no estoy hablando de todo lo que se voy a decir. Nosotros podemos estar confiados en las cosas correctas que hacemos, en lo obediente que somos. Nunca voy a olvidar un día que estábamos en un proceso evangelístico en una de las iglesias que pastoreaba hace unos 13, 14 años atrás, cuando un hermano de la iglesia que estaba a cargo de una de las campañas evangelísticas que se estaban llevando a cabo allí, él oraba, y recuerdo que oramos cerca de la iglesia y lo escuché decir a él: Señor, tú sabes que yo soy obediente, tú sabes que yo te he sido fiel, yo no falto ninguno de tus mandamientos. Señor, en base a eso que tú has visto en mí, yo quiero que tú me bendigas. Yo recuerdo no haber dicho nada, pero me fui con una impresión de temor y dije, aquí no va a haber bendición. Lamentablemente el hermano se desenfocó y así fue, no hubo bendición en ese esfuerzo evangelístico, no hubo bendición
no porque yo mido las bendiciones por los bautismos, porque no, así no se miden, las bendiciones son intangibles. No hubo ni siquiera visitantes, nadie fue a la iglesia. Y él no lo entendía, y él decía, ¿por qué? Nadie vino. Es curioso, anunciamos, trabajamos, nadie fue. Actitudes, no actos, son actitudes. Y las actitudes nadie las conoce, solo las conoce Dios. Dios es el que ve en lo más profundo de tu corazón. Ni siquiera lo que tú te dices a ti mismo es la realidad, es lo que está allá en lo más profundo. A veces tú mismo estás confundido. ¿Qué es lo que está allá en el fondo, en lo más profundo de tu ser? Actitud. Eso solo se logra cuando el Espíritu Santo transforma la vida del ser humano. Porque el enemigo es tan sagaz que a veces hasta lo bueno lo torna malo, hasta la obediencia, hasta el hecho de alguien tener la intención externa de obedecer los mandamientos. Pero este fariseo quería que lo vieran. Y me da una impresión interesante. Mirad cómo este hombre, curiosamente, comienza a compararse con otros hombres. Mira, Señor, yo te doy gracias, porque yo no soy como los demás. Qué error. Qué error, porque todo lo que él mencionó, los ladrones, los injustos, los adúlteros y los publicanos, a todos, de todos ellos, de todos, no hay uno que se quede, a todos. En los evangelios usted ve que el Señor Jesús los abrazó, los levantó, los transformó, porque los amaba. Él fue tan insistente que él incluso notó quién estaba al lado de él. Él notó que cerca de él había un publicano. Un publicano, ya tan pecador era un publicano, hermano. ¿Por qué él se compara y dice, no soy como este publicano? De hecho, los fariseos no hablaban con los publicanos. Los publicanos no eran gentiles, o sea, no eran personas externas a Israel, eran israelitas. Pero los publicanos eran personas que habían sido contratadas por el imperio romano. Recuerden ustedes que Israel no era un país independiente. Israel, o en ese tiempo se llamaba Judea, la provincia romana de Judea, y estaba subyugado bajo el imperio romano. Era una provincia sin independencia financiera, tenía que pagar impuestos a Roma, impuestos carísimos. Entonces los publicanos eran los encargados de cobrar esos impuestos. Y los publicanos extorsionaban a veces, eso es cierto, y el caso de Saqueo, que está en un capítulo después de este, en el capítulo 19 de Lucas, nos dice claramente que Saqueo robaba. Saqueo era alguien que extorsionaba al pueblo, explotaba al pueblo, porque ellos tenían cierta libertad de ganar más dinero. Y Roma, mientras más recaudaba, mejor les pagaba a ellos también. Así que la mayoría de ellos se enriquecían con la pobreza de los demás, ¿no? Y con explotar, pero no era solo eso, porque otros reyes de Israel, o algunos reyes de Israel impusieron pago de tributos, impuestos, etcétera, y eso lo vemos en los libros históricos, Samuel, Reyes y Crónicas. Pero ahora los impuestos no se recaudaban por un rey de Israel, se recaudaban por un enemigo que subyugaba, que esclavizaba, que explotaba. Entonces, los fariseos tendían a crear una imagen de libertad. Los fariseos tenían un mensaje de liberación, de rebeldía contra el imperio, pero el publicano era totalmente lo contrario. El publicano es un empleado del imperio, y el publicano se debía a los intereses romanos, por ende era visto como un traidor, era visto como un explotador, como un ladrón, era visto como la parte más
baja de la sociedad judía, repito, no económicamente, sino social y religiosamente. Pero vemos a Jesús constantemente acercarse a los publicanos y destacarse el hecho de que se acercaba a ellos y cenaba con ellos y comía con ellos. Incluso uno de sus discípulos, Leví, era un publicano también, había sido publicano. Zaqueo era publicano y ahora destaca en una parábola también a un publicano. Este hombre no tiene muchos méritos. Probablemente sí, era un explotador. Probablemente sí, era un ladrón. Pero aquí viene lo más curioso. Cuando este hombre ora, Jesús dice, Él se fue justificado. Él se fue justificado. ¿Cómo? Pareciera que el Señor está desanimando a la obediencia y animando a vivir una vida no tan diáfana y pura y golpearse en el pecho. No es eso. El Señor está hablando de actitudes. Cuando usted ora, cuando usted le entrega la vida a Jesús, en aspectos de la salvación, lo más importante no es lo que usted hace. Lo más importante es su actitud. El poder de la humildad aquí sobresalió. El fariseo, lamentablemente, aunque era un hombre que obedecía para que le vieran los hombres. Aun cuando oraba y miraba a su alrededor, e incluso se daba cuenta de quién estaba a su lado, por qué le estaba mirando, y a él lo estaba mirando. Él estaba mirando si él era observado para ser enaltecido, para ser visto como un ejemplo. Y eso Jesús se lo criticó a los fariseos, era muy común. Cuando los fariseos ayunaban, ¿sabes lo que hacían los fariseos? Ellos desgarraban sus vestidos, ellos se demacraban, se despeinaban y salían a la calle así para que todo el mundo supiese que ellos estaban ayunando. Por eso, en el sermón de la montaña, Jesús insiste tanto en que esto no es, en la vida cristiana no se trata de lo que los demás miren en ti. La vida cristiana se trata de lo que Dios mira en ti. Y mi pregunta es, ¿qué podía ver Dios en estos dos hombres? Si yo le digo que el fariseo no obedecía, le hablo mentira. El fariseo era obediente. El fariseo se esforzaba por guardar el sábado. Él se esforzaba por devolver el diezmo. Él se esforzaba por no ser un hombre como los demás. Pero ¿qué es lo que dijo? Mira, cuando tú te arrodillas delante del Señor, ¿qué es lo que Dios mira en ti? ¿Cómo tú te levantas? ¿Te levantas tú justificado? ¿Te levantas tú como el publicano o te vas como el fariseo? Los dos se fueron llenos. El fariseo se fue lleno de méritos humanos. El fariseo se fue lleno de obediencia. El fariseo se fue lleno de orgullo. El fariseo se fue lleno de satisfacción personal. Él llegó lleno. Él se fue lleno. El publicano, en cambio, vino vacío. Y se fue lleno. Hay una diferencia. No se fue lleno de sus méritos porque no los tenía. No se fue lleno de sí mismo ni de su obediencia porque no lo hacía. Pero en esa oración simple, en esa oración no elaborada, que más bien parece un grito de su corazón, el publicano, sin querer alzar los ojos al cielo porque sentía que no lo merecía, golpeando su pecho de dolor y de arrepentimiento, simplemente clamó: Dios, 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 no propicio a mí, pecador.
Él vino vacío. Él vino lleno de problemas, lleno de situaciones, cargado de pecado, pero clamó al Señor. Mientras el fariseo se fijaba en él, el publicano se fijó en Dios. Mientras el fariseo se enfocó en quien lo rodeaba, el publicano se enfocó en el de arriba. Mientras el fariseo presentó su hoja de vida llena de méritos, el pobre publicano lo único que pudo presentar fue su pecado. Mas el maestro dice que este fue su caso justificado, porque él se humilló, y el que se enaltece es humillado, pero el que se humilla es exaltado. Esto es más delicado de lo que usted se imagina. ¿Cuál es tu actitud cuando tú vas a orar? Que no es lo que tú dices, ¿eh? Eso no es lo más importante. Es lo que tú eres, es lo que tú sientes. Esa humildad, ese nivel de transformación no se logra obedeciendo. Ese nivel se logra rindiendo tu vida al poder transformador del Espíritu Santo. Humildad significa reconocer quién tú eres. Humildad significa reconocer quién es Dios. Humildad significa saber que nada de lo que tú haces, nada de lo que haces, te añade ni medio milímetro en la carrera cristiana. Lo que hacemos, lo que obedecemos, es el resultado de la gracia de Dios. Cuando oramos, cuando nos arrodillamos, nada de eso vale. Lo que vale es que tú eres, lo que tú sientes, hacia donde tú te proyectas. Y a veces no nos damos cuenta de lo que somos. A veces ni siquiera notamos de cuán valiosos somos delante de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Si Dios no te ama porque tú seas más obediente, Dios te ama porque te ama, porque sabe quién es, sabe quién eres, Él sabe cuánto tú anhelas servirle. Eso es lo que vale. Cuando tú reconoces que todo el poder, toda la honra y toda la gloria es para Dios. Hermanos, quizás por eso muchos se levantan justificados. Quizás por eso muchas oraciones no son contestadas. Porque no sabemos lo que somos. No sabemos qué presentar al Señor. Porque, hermanos, entendemos que lo que hacemos es lo más importante. Cuando para Dios lo más importante es lo que tú eres. Porque de eso depende la sinceridad de lo que haces. Hacer, eso es muy subjetivo. Porque yo puedo vivir una vida de actor, y andar como un santo del Señor y caminar como un santo del Señor externamente, pero dentro está podrido. De hecho, yo estoy hablando para alguien hoy que en su corazón sabe que está mal. He estado engañando a los hermanos y que se ha estado engañando a sí mismo, porque es un sepulcro blanqueado, porque está como este fariseo y se arrodilla basado en lo que es, en su trayectoria, en sus méritos, y se olvida que lo más importante es la humildad, es la humildad. Como aquella pianista que caminó por una de los grandes museos del mundo, y en ese museo se guarda el piano, el instrumento donde Beethoven compuso la mayoría de sus grandes obras. Y esta muchacha decidió pedir un permiso porque ella tenía un sueño. Ella era una excelente pianista. Y en su excelencia, como
una buena pianista, y entendía que ella debía también, ¿por qué no?, tocar el piano, el mismo que tocó Beethoven. ¿Por qué no? Ella podía hacerlo también, porque ella se sentía en la capacidad de esto. Entonces ella habló con las personas que atendían el museo, le dijo, mire, yo quisiera tocar el piano también, por favor, sería posible. Y dijo, bueno, eso va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, porque eso es un piano histórico y eso es un problema. Entonces ella dijo, bueno, ¿y con quién tengo que hablar? Y dijo, bueno, hable con el director del museo. Y él fue al director del museo y le dijo, mire, a mí me gustaría tocar el piano de Beethoven también, porque yo he estudiado tantos años y he aprendido tanto y creo que merezco, puedo tocar en su piano. Y el hombre le dijo, bueno, pues está bien, vaya, nosotros le vamos a dar un permiso. Y ella fue y tocó una de las piezas de Beethoven. Entonces, mientras ella tocaba, de repente ya volteó y le dijo al director, mire, yo supongo que los grandes pianistas que vienen aquí hacen como yo y tocan el piano, porque es un piano famoso. Y él le dijo, bueno, hace unos días un pianista muy famoso, polaco, llamado Paderewski, dice, hace unos días Paderewski pasó por aquí y él, mirando el piano, dijo que él no merecía, él no era merecedor de tocar el piano. Y entonces ella le dijo, entonces hay una diferencia entre él y yo. Y el guate le dijo, si la hay, usted se llena de usted misma y de sus méritos. Y el gran pianista está lleno de humildad. A veces nosotros vamos al Señor y reclamamos y luchamos como que lo merecemos, ¿no? Señor, yo soy fiel, Señor, ayúdame, que yo soy fiel, yo soy bueno, yo te obedezco, yo soy tu hijo, yo me merezco que tú me bendigas. Y entonces le digo los problemas existenciales también, ¿por qué yo paso por esto? Si yo soy fiel a ti, Señor. Hermano, eso es bueno que tú seas fiel a Dios, y debes serlo. Si no lo eres, no vas a ir al cielo. Pero tú no mereces la gracia de Dios porque eres fiel, ¿no? La gracia es gracia. Cuando tú te arrodilles a orar hoy, arrodíllate en el nombre de Jesús. No te fijes en ti mismo y mucho menos te fijes en los demás. Fíjate en Dios. Y primero clama para que Dios sea propicio contigo. Y cuando te levantes, te vas a levantar justificado. Te vas a levantar libre de carga. Esa oración es la que Dios escucha. No porque te lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Está en esa misma estructura. Ese es el tipo, la necesidad de orar siempre y no desmayar, la necesidad de orar con esa correcta actitud. Y más adelante el Señor dice, hay que ser como niños. No confiemos en nuestra propia suficiencia. Eso no es lo que Dios quiere. El poder de la humildad consiste no en lo que se dice, no en lo que se ve. El poder de la humildad está en tu actitud, en lo más profundo de tu ser. ¿Qué te mueve a obedecer? ¿Qué te mueve a ser fiel a Dios? Repito, lo que hacía el fariseo, nada de lo que le hacía es malo. De hecho, todo lo que él hacía es un mandato de Dios, pero su actitud es incorrecta. Lo que me dice la Biblia es que yo puedo ser fiel, que yo puedo obedecer los 10 mandamientos, que yo puedo dar mi diezmo y mi ofrenda, que yo puedo ir a la iglesia todos los días, que yo puedo hacer todo y más de lo que se me requiere,
humildad es algo difícil de definir. La humildad es algo difícil de concebir. La humildad, entiendo yo, que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Solo eso, el resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces entenderemos quiénes somos. Entonces sabremos que Dios nos ha escogido para una obra especial. Y cuando oremos, nos levantaremos justificados. No importando quién eres, no importando qué has hecho, justificado. Esa palabra es interesante. Jesús dice que este se levantó justificado. O sea, Dios lo hizo justo. Dios impuso y le imputa justicia a la persona que hace eso. Y ahora hay dos justicias aquí. La justicia del fariseo, que no era mentira, pero era su justicia. La justicia del publicano, que es la justicia de Dios. ¿Cuál tú prefieres? Recuerda eso la próxima vez que te arrodilles a orar. Recuerda que lo más importante es tu actitud, tu humildad, el conocer quién tú eres, sin que te dé vergüenza decirle al Señor, soy pecador. Clama al Señor. Esta oración, con pocas palabras, es solo una frase, una expresión. Señor, por favor, sé propicio a mí, pecador. Queridos amigos, en este día Dios nos llama a la humildad, Dios nos llama a la entrega total y nos llama a que reconozcamos y aceptemos su divina justicia y no nos envolvamos con la justicia humana. Que la justicia humana se desaparece y se desvanece como el ser humano. A la justicia de Dios permanece para siempre, así como Dios es eterno. Yo prefiero hoy ser como el publicano y orar al Señor y reconocer mi pecado. ¿Y tú qué prefieres? Yo quiero decirte que hoy Dios va a escuchar tu oración, que como siempre, Dios siempre escucha nuestras oraciones cuando vamos con las actitudes correctas. Las oraciones que están envueltas de actitudes incorrectas no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque el proceso de la oración es el siguiente: el ser humano ora. Dios mismo, el Espíritu Santo, nos lleva esas oraciones al cielo. Y lo que me falta, y lo que yo no completo, y mis actitudes son escritas ante el trono de la gracia. Y entonces en el trono de la gracia está el Padre, pero allí también está Jesús. Y entonces se levanta la realidad de que yo no merezco penetrar hasta la santidad del Padre. Yo no lo merezco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Haga un experimento, busque la persona más importante que usted conozca en el mundo, trate de hablar con esa persona ahora. Llámelo, busque en internet su número de teléfono o el de su oficina, llame al presidente de Estados Unidos o el de su país, llámelo ahora mismo. Lo más probable es que nunca logre hablar con ellos. Y si lo lograse, tiene que agotar un protocolo tan grande. ¿Por qué? Porque un ser humano común y corriente no merece, aparentemente, conversar con alguien tan importante. Imagínese con el Dios del cielo. ¿Usted sabe lo grande que es eso? Usted cierra sus ojos, usted eleva una expresión desde el corazón, ni siquiera tiene que ser con la boca.
e inmediatamente eso penetra hasta el trono de la gracia. Pero la realidad es que tú y yo no merecemos llegar hasta el trono de la gracia, porque somos pecadores y Dios es demasiado santo, Dios es demasiado sublime, Dios es demasiado grande y puro. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús que vivió como tú y como yo aquí en la tierra. La diferencia es que Él no pecó. La diferencia es que Él sí merece llegar hasta el trono de la gracia. Y entonces Jesús le dice al Padre, Padre, lo que a Él le falta, cóbramelo a mí. Yo lo pongo. Y a veces nos falta todo. A veces no merecemos nada. Somos tan pecadores, pero Jesús dice, Él no tiene nada, pero mira que yo pongo todo. Esa oración es escuchada, porque Jesús lo pone todo. El Rey del cielo y del universo me escucha, me oye, sabe lo que siento, sabe lo que quiero, sabe lo que sufro, sabe mis lágrimas, mis desafíos, mis problemas. Él lo sabe porque Jesús lo pone todo. Por eso a Dios no se le presentan méritos, porque los nuestros siempre serán insuficientes. A Dios se le presenta una vida que quiere ser transformada. El poder de la humildad es lo único, óigalo bien, es lo único que abre las puertas del cielo. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el Señor te ayude a que cuando ores, hoy, ores como el publicano, no como el fariseo, y que te levantes justificado, porque Jesús maneja tu caso en el reino de los cielos. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ahora mismo nuestras oraciones se están escuchando en el trono del cielo. No porque nosotros lo merecemos, sino porque la gracia de Jesús así lo permite. A pesar de lo que somos y de nuestro pecado, tú nos escuchas y tú nos levantas y nuestras plegarias son atendidas. Ayúdanos a mantener la actitud correcta y ayúdanos a siempre exaltar tu nombre y a confiar en tus méritos, nunca en los nuestros. Pero también ayúdanos a ser fieles y a obedecerte en consecuencia a la gracia que recibimos, en consecuencia a la salvación que hemos abrazado. Pero cuando vengamos a ti, que seas tú el que reines, que sean tus méritos lo más importante. En el nombre de Jesús.